días, hermanos. Hoy día, si hubiéramos podido reunirnos en el templo, hubiéramos compartido la cena del Señor, porque es el primer domingo del mes. Al no poder hacerlo, quiero hacer una invitación a todas las familias, que ya sea a la hora de almuerzo, podamos apartar un tiempo de oración para agradecer al Señor por su obra salvífica, por la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor. Y de esa manera recordar entonces la gracia que hemos recibido por parte de nuestro Señor al darnos a entender la salvación que Cristo obró para nosotros. Y por eso no olvidemos de dar gracias al Señor por lo grande que ha hecho el Señor por nosotros. Es increíble que un organismo pequeño, invisible, un microorganismo compuesto de materia genética, protegido por un envoltorio proteico, dice la ciencia, que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en la célula para reproducirse en ella. Está afectando nuestras actividades congregacionales. Y es interesante considerar que para combatir este pequeño enemigo invisible, se necesita solamente una higiene permanente, limpieza y aislamiento. ¿Sabe? Eso me hace pensar en lo que es la santidad que tenemos que experimentar nosotros los creyentes. Pero nosotros estamos hablando de otro enemigo mucho más peligroso, destructivo, del cual tenemos que tener conciencia. El Señor Jesucristo habló de él y dijo que él venía para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso la palabra de Dios nos da advertencia. Por eso el apóstol Pablo, al finalizar la carta a los Efesios, advierte a los creyentes en Éfeso del peligro en que ellos se encontraban. Éfeso era una ciudad pagana, una ciudad idolátrica, pero también donde el ocultismo y el satanismo estaba presente. Así que él está haciendo esta advertencia y lo hace al final de su carta para que quede más presente el mensaje que él quería comunicar. Y es así como hemos leído en Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, hemos visto entonces ya parte de lo que el apóstol Pablo está haciendo alusión respecto de este enemigo que tenemos. Y él ha dicho en el versículo 10 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El Señor quiere y quería que los receptores de esta carta estuviesen firmes frente a la lucha que estaban experimentando. Y nosotros también recibimos este mismo mensaje, que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo de nuestra alma. Vamos a tener un momento de oración antes de continuar. Padre, en esta hora queremos encomendar este tiempo. Queremos, Señor, que este estudio sea de edificación y podamos, Señor, sacar enseñanza que nutra nuestra vida espiritual
para que estemos apercibidos y preparados, Señor, para la lucha que tenemos día a día con nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Por eso nos encomendamos en sus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Lo primero que el apóstol Pablo, y como ya lo hemos visto, lo primero que el apóstol Pablo advierte aquí es que debemos como creyentes estar fortalecidos en el Señor. Si la lucha es espiritual, las energías tienen que ser espirituales. El creyente no es capaz de enfrentar al enemigo en sus propias fuerzas. El creyente tiene que encontrar sus fuerzas en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo está señalando a los receptores de la carta, a los efesios, que ellos tienen que buscar las fuerzas en el Señor para enfrentar las adversidades que estaban experimentando. Pablo aquí aconseja entonces que tomemos fuerzas del Señor y de su poder. En segundo lugar, el creyente debe tomar toda la armadura de Dios, como lo señala el versículo 11 y el versículo 13, donde el apóstol está señalando que tenemos que apropiarnos de las herramientas, los instrumentos que el Señor nos ha dejado para poder enfrentar a nuestro enemigo. Y vamos entonces a estar examinando aquellas partes que componen esta armadura a la cual el apóstol Pablo está señalando aquí. Cuando él dice en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como creyentes, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder vencer al enemigo. Después de tomar todas las fuerzas en el Señor, también necesitamos usar la armadura que Él nos provee. Las dos cosas son indispensables. Las fuerzas que vienen del Señor y también la provisión que el Señor nos ha dado por medio de lo que el apóstol Pablo describe, la armadura. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, continúa el apóstol Pablo señalando. Eso significa que la lucha que nosotros enfrentamos, la lucha principal que tenemos permanentemente es contra Satanás y sus ángeles. Por tanto, dice en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, dice el apóstol, tomando toda la armadura de Dios. Y luego en el verso 14 comienza a hacer esa descripción que ya hemos visto la semana pasada, cuando él dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Llama entonces a estar vestidos con la verdad. La verdad nos conduce a andar en la verdad, a hablar la verdad, es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios. También se nos señala que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. Nuestras acciones siempre deben estar basadas en los principios de la palabra de Dios,
basadas en la voluntad de Dios, porque Dios ha establecido principios de justicia a través de su palabra. Y de esa manera, entonces, vamos a estar protegidos contra las acechanzas del enemigo. En el verso 15, que también revisamos la semana pasada, nos habla de que debemos tener un calzado especial. Nuestros pies deben estar con el apresto, dice, del Evangelio, preparados con el mensaje de salvación, el mensaje que transforma vidas. Este calzado del Evangelio de la paz debe capacitarnos para poder llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. El soldado de Cristo que no lleva este calzado no está cumpliendo con las demandas que Dios establece para su pueblo. Debemos llevar el mensaje, y así lo entendieron los primeros creyentes al comienzo de la iglesia. Cuando ellos fueron perseguidos, cuando ellos tuvieron que salir, lo que hicieron fueron yendo de ciudad en ciudad, llevando las buenas nuevas para que otros conocieran esta verdad. Por tanto, nuestros pies deben estar muy bien calzados con este evangelio que nos lleva por muchas partes a compartir el mensaje de salvación. Pablo entonces continúa describiendo esta armadura y en el verso 16 dice lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la salvación con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En nuestra versión hay una exclamación interesante que debemos revisar. Dice, sobre todo. Lo que va a decir es algo que es muy importante que esté siendo usado por nosotros, los creyentes. Tomad, dice, el escudo de la salvación con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Aquí en esta porción de la palabra, Pablo está hablando de la fe, el escudo de la fe. En Efesios, en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 8, Pablo hace referencia a la fe, pero la fe salvífica, que es un don de Dios. No es esta clase de fe a la cual Pablo se está refiriendo aquí, sino a la fe que es fruto del Espíritu Santo. Ahí lo podemos revisar, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nosotros como creyentes y los creyentes no debemos o no tenemos que tratar de generar fe. Lo que tiene que hacer el creyente es aprender cómo usar la fe que Dios le ha dado. La fe no es un fin en sí mismo, sino un medio que descansa en las promesas y en el poder de Dios. La fe es algo que recibimos de parte de Dios. Uno no puede ir al supermercado y comprar un kilo de fe. Ni tampoco comprar unas pastillas en la farmacia, unas pastillas efervescentes de fe. Eso no existe. La fe es algo que el Señor nos ha dado para que la ejercitemos en creer las promesas y creer también en el poder que Él manifiesta. Escuché una historia
de una persona que experimentaba dificultades muy grandes y que andaba en busca de una persona o una mujer que era reconocida porque tenía mucha fe. Y cuando se encontró con aquella mujer, se le acercó y le dijo: usted es aquella persona que me han dicho que tiene una gran fe. La mujer entonces le respondió y le dijo: joven, yo no soy esa mujer, yo soy una mujer que tiene una pequeña fe, pero un Dios muy, muy grande. ¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe, ¿dónde descansa? Hebreo nos habla de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante, en la misma carta o libro de Hebreos, se nos dice lo siguiente, en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando los discípulos le solicitaron al Señor que les aumentara la fe, y eso lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, el Señor les dijo que la fe puesta en la persona correcta es poderosa. Y lo hizo con un ejemplo. Le dio el ejemplo de un grano de mostaza, una semilla muy pequeña, según lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 31. Y cuando es puesta en la tierra se convierte en un árbol muy grande. Una fe puesta en Dios traslada montes. Y eso es lo que leemos ahí en Mateo capítulo 17, versículo 20, cuando el Señor le señaló: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría este monte, échate al mar, y el monte se echaría. Por tanto, debemos más y más conocer a aquel en quien depositamos nuestra certeza y convicción, en quien depositamos nuestra fe, puesto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Debemos profundizar más y más en el estudio de la Biblia. Esta nos revela cómo es Dios, y de ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios para conocer al Señor e intentar entender los propósitos que Él tiene para nosotros, de manera de fortalecer nuestra fe y confianza en Él. Jeremías dice que Dios le dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Capítulo 9, versículo 23 y 24 de Jeremías. Pablo aquí enfatiza algo más que pertenece a esta armadura. Cuando él está hablando del escudo de la fe, ese término que tenemos en nuestra escritura, sureo,
Sureo es la palabra griega y significa un escudo grande. También se menciona o se traduce que es tan grande quizás como una puerta. Los soldados romanos ante el ataque del enemigo usaba su escudo para defender el resto de su cuerpo. El escudo romano, que en latín es scutum, era curvo y tan ancho que cubría su cuerpo y era aproximadamente de 1 metro de alto. Era curvo y si uno piensa en eso, la cuerda, es decir, de la distancia que hay entre los dos puntos de la curva eran 66 centímetros. Y el perímetro que da entonces la curvatura era de 86 centímetros. El grosor de 5 o 6 milímetros. Era hecho de madera y cubierto de un cuero duro. Cuando el soldado lo sostenía delante de sí, le protegía entonces de las lanzas, de las flechas, de los dardos de fuego. Y estos dardos de fuego eran flechas encendidas con alguna sustancia inflamable y encendida que eran arrojadas al enemigo. El borde del escudo estaba cubierto con una pieza de metal de bronce fabricada de tal forma que una fila entera de soldados podía entrelazar sus escudos y marchar hacia el enemigo como si fuera una pared sólida. Así que cuando los soldados romanos estaban en fila de frente, se veía como si fuese una pared la que estuviera en pie. Este escudo al cual el apóstol Pablo se está refiriendo, la fe, es de suma importancia que la tengamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque por medio de este escudo, que es la fe, podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás nos lanza sus dardos de fuego al corazón, a la mente, con sus mentiras, blasfemias, pensamientos de odio sobre otros, dudas y deseos ardientes de pecar. ¿Cuáles son algunos de los dardos de fuego del maligno que podemos ver en la Escritura? Bueno, Satanás es experto en sembrar dudas y lo hizo en Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 1, él hace la pregunta a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Poniendo duda en lo que Dios había señalado. Y frecuentemente ataca al creyente con dudas de diferentes índoles. Dudas acerca de la veracidad del Evangelio. Dudas acerca de Dios mismo. Dudas acerca de la Biblia, si es que es de origen divino o humano. Dudas sobre la salvación o nuestra salvación. Dudas sobre su vida espiritual. Dudas sobre la iglesia, etc. ¿Ha tenido usted alguna de esas dudas? ¿Ha dudado alguna vez de su salvación? ¿Ha dudado alguna vez de la Biblia, si realmente es un libro divino o es un libro humano? ¿Ha dudado alguna vez respecto de la iglesia, si es necesario reunirse y congregarse en la iglesia cuando hay tantos pecadores? Cuando hay problemas también dentro de las mismas congregaciones.
Ante todas estas dudas, el creyente tiene un arma poderosa. ¿Cuál es? La fe. La fe que descansa en las promesas y en el poder de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El descontrol, la ira, la falta de dominio propio es un fuego que Satanás quiere encender. Por eso el apóstol Pablo está haciendo una advertencia. Cuidado con dejarse guiar por la naturaleza pecaminosa, porque Satanás aviva ese fuego para que produzca un incendio. Timoteo capítulo 3, versículo 6. Pablo ahí señalándole a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia y a quienes deben colocar como liderazgo dentro de la congregación. Él dice lo siguiente: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo advierte que la vanagloria también es promovida por Satanás. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, Pablo habla aquí de una situación que se había generado en la iglesia de Corinto en cuanto a una mala relación entre él y algunas personas, por causa de una situación que había generado dentro de la iglesia. Y él dice lo siguiente. En 2 Corintios, capítulo 2, verso 10 y 11, dice lo siguiente: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás también provoca divisiones entre los hermanos. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, hablando Pablo sobre el matrimonio, él dice lo siguiente: no os neguéis los unos a los otros, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Satanás promueve de una manera la infidelidad en el matrimonio. Podemos ver que el enemigo que tenemos es un enemigo peligroso y se ha especializado en preparar dardos encendidos contra sus hijos. Y aquí tenemos algunos ejemplos que ya hemos visto. Tenemos que recordar que Satanás es padre de mentiras y él es engañador y tentador. Así dice Juan en el Evangelio, capítulo 8, versículo 44, dice: ¿no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
También en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, Juan dice que él, Satanás mismo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es un engañador. Y Pablo también manda a un colaborador suyo a ver la situación que estaba ocurriendo en Tesalónica, porque sabe que el diablo es un opositor, un tentador, se opone al evangelio, y él dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Nuestra fe y convicción que descansa en las promesas y en el poder de Dios es la que nos ayuda a poder esquivar los dardos de fuego del enemigo. La fe que tenemos en Dios es nuestra victoria. Así dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Satanás nos hace dudar en cuanto a la existencia de Dios, el cielo y todo aquello que tiene que ver con nuestra fe. Si no tenemos una convicción firme en nuestra fe, no podemos permanecer firmes contra el enemigo y fácilmente nos daremos por vencidos. Y daremos oportunidad a que Él nos vea caídos en el suelo y derrotados. Recordemos que la fe que descansa y confía en las promesas y en el poder de Dios es la que da la victoria. Y así como los escudos de los romanos le ayudaban para esquivar los dardos de fuego, así nuestra fe nos ayuda a hacer un lado esos dardos para que no penetren en nosotros. El escudo de la fe. Dice Pablo que sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo, es algo que tenemos que usar permanentemente. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollar nuestra fe en Dios. ¿Y cómo lo debemos hacer? A través del estudio de su palabra. Pablo continúa describiendo esta armadura y en el verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es el casco. Hace alusión Pablo aquí al casco que usaba el soldado romano para proteger su cabeza de cualquier cosa que viniera en dirección a ellos y que pudiera dañar sus cabezas. Así como el escudo de la fe nos protege de las dudas y tentaciones y demás, así también el yelmo de la salvación nos protege de todas estas cosas. Satanás quiere atacar la mente y derrotarnos como lo hizo con Eva, ahí en Génesis capítulo 3.
lo cual Pablo hace referencia en la segunda carta a los Corintios en el versículo 11, en el capítulo 11 de los versículos 1 al 3. Y el 3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, nuestros sentidos, usa aquí la palabra sentidos, pero en el original significa pensamientos, entendimientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás quiere hacer eso. Quiere que nuestra forma de pensar, de entender las cosas, sean extraviados para que no sigamos con fidelidad al Señor. El yelmo que se refiere aquí a la mente controlada por Dios. Y es el llamado a que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a Cristo. Lástima que muchos creyentes tienen la idea de que el intelecto no es importante, cuando en realidad juega un rol vital en el crecimiento, el servicio y la victoria del creyente. Cuando Dios controla la mente, Satanás no puede desviar al creyente. El creyente que estudia su palabra, que estudia la Biblia y aprende el significado de las doctrinas bíblicas, no va a ser desviado fácilmente. Necesitamos ser por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 21 de Efesios. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que Pedro recomienda en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18. En todo lugar donde sirvo, en todo lugar donde Pablo sirvió, él enseñó a los nuevos convertidos las verdades de la palabra de Dios. Este yelmo los protegió de las mentiras de Satanás. La seguridad de la salvación está basada en la obra de Dios por nosotros y no en cualidades personales y obras que realicemos. Así lo leemos en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, textos que son conocidos, dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La seguridad de la salvación es algo que debe estar enraizada en el entendimiento nuestro por las promesas que Dios tiene a través de su palabra. Otra de las armas que el apóstol Pablo habla aquí, que el creyente debe tener, es una arma poderosa, que es la palabra, que aparte de la palabra de Dios, aquí la coloca como la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la arma ofensiva que Dios nos provee. El soldado romano llevaba en su cinto una espada corta que usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, compara la palabra de Dios con una espada, porque es cortante y capaz de partir al hombre interior, tal como una espada material puede hacerlo con el cuerpo. Tú y yo
fuimos atravesados hasta el corazón cuando la palabra nos convenció de nuestros pecados. Eso es lo que ocurrió allí en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando al oír el mensaje de Pedro, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En el capítulo 5 de Hechos, versículos 32 y 33, dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Esto es dicho por Pedro en su defensa ante aquellos que le perseguían. Y dice lo que Dios había hecho en sus vidas por medio de la palabra. Pedro trató de usar una espada para defender al Señor en Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 47 al 51. Pero en Pentecostés aprendió que la espada del Espíritu hace un mejor trabajo. Moisés también trató de conquistar con una espada física a Egipto cuando defendió a un esclavo judío que era maltratado por un egipcio al cual mató. Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Pero descubrió que la palabra de Dios por sí sola era más que suficiente para derrotar a Egipto. Dios dijo las palabras y fue suficiente para derrotar todo un reino, el reino egipcio. Una espada material atraviesa el cuerpo, pero la palabra de Dios atraviesa el corazón. Cuanto más se usa una espada física, más se mella o desafila. Pero el continuo uso de la palabra de Dios la hace más cortante en nuestras vidas. Una espada física requiere la mano de un soldado, mas la espada del Espíritu tiene su propio poder porque es viva y eficaz, más cortante y penetrante que una espada de doble filo. Así dice el escritor de Hebreo en el capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo escribió la palabra y el Espíritu Santo esgrime la palabra cuando la tomamos por fe y la usamos. Una espada física lastima para dañar y matar, mientras la espada del Espíritu lastima para curar y dar vida. Pero cuando usamos la palabra o la espada contra Satanás, lo hacemos para dar un golpe
que lo dejará inválido y le impedirá ser un obstáculo para la obra de Dios. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, el Señor usó la espada del Espíritu y derrotó al enemigo. En 3 oportunidades Jesús dijo, escrito está. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Fíjese que Satanás también usó la palabra cuando él dijo, porque escrito está en el versículo 10 de Lucas 4. Pero no la citó completamente. Satanás usa la palabra de Dios para confundir. Así que es importante que conozcamos cada palabra que Dios nos ha dado. Toda la Biblia se puede usar para probar cualquier cosa, dijo alguien. Sí, se puede. Si se sacan los versículos de contexto, omiten palabras y aplicas versículos a los creyentes de hoy que realmente no corresponden. Sí se puede usar la palabra de Dios inadecuadamente. En las redes sociales se ha señalado que Isaías 26:20, entre paréntesis, es una profecía que describe la cuarentena por el coronavirus. Pero esto está fuera de contexto. Cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, más fácil será detectar las mentiras de Satanás y rechazar sus ofrecimientos. Muchos no están usando la espada del Espíritu y por eso han perdido la batalla, por eso están confundidos, por eso no encuentran paz en su corazón, viven vidas tristes, vacías y sin gozo. Muchos no nos hemos familiarizado quizás con la espada para poder saber cómo usarla y de esta manera poder vencer a nuestro enemigo que día a día nos ataca. En un sentido, toda la armadura de Dios es un cuadro de Jesucristo. Cristo es la verdad. Así dice Juan, capítulo 14, versículo 6. Y esta armadura tiene el cinto de la verdad. También tiene la coraza de justicia. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos dice que el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra paz. Así dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 14 de Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y nos habla del calzado de la paz. Su fidelidad hace posible nuestra fe. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él es nuestra salvación. Lucas capítulo 2, versículo 30. Así dijo Simón cuando vio
al Señor en el templo cuando fue presentado los 8 días, porque han visto mis ojos tu salvación. Y es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Así lo describe Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, refiriéndose que el Verbo era Dios. Esto significa que cuando confiamos en Cristo, estamos recibiendo la armadura. Pablo le dijo a los romanos lo que tenían que hacer con la armadura. En los versículos 11 al 14 del capítulo 13 de Romanos. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo le dice a los romanos que se levanten. Es hora de levantarse. Verso 11. También les dice que deben desechar el pecado y vestirse con las armas de la luz. Versículo 12. Y en el versículo 14, él dice que hacemos esto cuando nos vestimos del Señor Jesucristo. Por fe, pongámonos la armadura y confiemos en Dios, hermanos, para la victoria. No nos hemos puesto la armadura una vez y para siempre en el momento de la salvación, pero debemos apropiarnos de ella diariamente. Cuando el rey David se quitó la armadura y regresó al palacio, corrió más riesgo que cuando estaba en el campo de batalla. Así vemos lo que le sucedió en 2 de Samuel, capítulo 11. Nunca estamos lejos de alcanzar las maquinaciones de Satanás. Así que nunca debemos estar sin la armadura completa que Dios ha provisto para nosotros. Todas estas armas, cinto de la verdad, coraza de justicia, los calzados del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, nos ha dado Dios para poder vencer a nuestro enemigo. Por tanto, si no las usamos, perderemos la batalla. Tenemos un enemigo poderoso, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al que está en el mundo. Y podemos entonces, como creyentes, vivir una vida de victoria. Por eso Pablo señala a los creyentes que somos más que vencedores, porque el Señor ha provisto todo para que llevemos vidas que glorifiquen al Señor. Y ese es el desafío que tenemos. Tomar toda la armadura de Dios, tomarnos del poder del Señor para ser creyente victorioso y así dar gloria y honra al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.